a continuación, luego de la muerte de la hija del futbolista Boris Rialov, ha surgido también el tema de si es que se puede sobrellevar o no la muerte de un hijo, de una hija, de un ser querido, de alguien que uno estima. Y es para eso que hemos invitado también al estudio de Semana 24 a la psicóloga Varinia Signorelli, que le agradecemos su tiempo también en el canal. Bienvenida, Varinia. Buenos días, Carla, Cristian. ¿Se puede sobrellevar la muerte de un hijo? O sea, se sobrelleva porque las familias que han perdido un hijo continúan con su vida. Ahora, ¿de qué manera? Ese es un poco el foco al que debemos apuntar. Es un dolor que no se apaga nunca. Es un shock que acompaña a las familias durante la vida entera, pero que además ayuda mucho a que se mantenga una sociedad que oprime y que a lo mejor no valida las manifestaciones de dolor. Tendemos a, cuando vemos sufrir a alguien por la razón que sea, decir, ya no llores, que te va a hacer mal, ya salgamos para que se te olvide que ha pasado esto. Entonces es una sociedad que ve el dolor, que ve las manifestaciones de este como algo negativo. Por lo tanto es adecuado que se dé el espacio para manifestarlo. Ahora, en la introducción decíamos cómo superar o cómo sobrellevar la muerte de un hijo o de un ser querido. Tengo la sensación de que hay que hacer una distinción absoluta entre lo que significa la muerte de un hijo y a mí, insisto, que hablar de este tema me da la sensación de que el espacio en el que está uno, que no ha vivido esa experiencia, está muy lejos de llegar ni siquiera a acercarse a entender el dolor que sufren las personas que han tenido esta vivencia. Pero, ¿por qué se hace esa distinción y por qué desde el punto de vista de la psicología se ha logrado establecer que en el caso de un hijo es una pérdida tan más dura que otros afectos que también pueden estar en una escala importante, como el afecto de un, no sé, del cónyuge, de los padres? Pero ¿por qué un hijo es tan diferente? Sí, es aterrador incluso cuando uno es madre o padre, el escuchar esto te remueve e incluso te cuesta hablar porque nos pone de frente a algo que sabemos que existe. O sea, la única certeza que tiene el ser humano es que va a morir, ¿no? Es nuestra única certeza. Ahora, nos movemos jugando a que eso no va a pasar, a que somos un poco inmortales. Pasa entonces que cuando tú tienes un hijo, cuando es parte tuya, se ponen en juego investiduras libidinales, que se llama técnicamente, pero que en el fondo es que cuando tú amas algo, toda la energía sale de tu cuerpo y se pone en ese otro. Cuando tú tienes un hijo, está toda tu energía de amar sobre esa persona porque es parte tuya. Entonces, cuando ya no está, vuelve a ti con toda la fuerza, esa misma energía que pusiste y te desestructura absolutamente psíquicamente, en lo emocional, en lo conductual, en todo lo que implica el ser humano, ¿no? Dentro de la evidencia, cuando se analiza la forma en que la gente sobrelleva la muerte en general, en el escalafón de afectos, el hijo siempre está como lo más insuperable y como lo más duro de sobrellevar. Cuando es parte tuya y en la relación que has tenido con el hijo, de pronto cuando tienes una relación muy cercana con tu marido o con algún ser que has tenido que tener a tu cargo, ya sea algún sobrino o algún nieto que tuviste a tu cargo absolutamente bajo tu responsabilidad, es más o menos parecido. Ahora, pasa que un hijo llega y además de ser parte tuya, tú sabes que es tu responsabilidad. Entonces pasa mucho con la culpa, que se te moviliza ahí, si es que hubiese hecho algo distinto, si es que lo hubiese tratado de otra manera, si lo hubiese llevado a otro lugar. Entonces ahí, además de la pérdida y del dolor, va el tema de la culpa, Varinia, que cuesta que se vaya. Si alguien está pasando por esta situación y está viendo esta entrevista, ¿cuáles son las ayudas más inmediatas que se le podrían recomendar, más allá de tratarse, de ir donde un psicólogo? Hay fundaciones, hay una fundación que se llama Un Hijo No Puede Morir, sí, que justamente ayuda también a sobrellevar este tipo de situaciones. ¿Qué le recomendarías tú a alguien que está viviendo esto y que siente una pena? Así de fuerte, en el fondo. Claro. Situaciones que acrecientan el dolor y que podemos entonces sugerir para aliviarse, es que primero que todo, nos acerquemos a la gente que nos acepte y nos quiere de todo corazón y que se nos permita expresar el dolor. O sea, que se nos permita llorar, que se nos permita tener rabia y que tengamos un núcleo de contención con eso. Segundo, entender que todas las personas vivimos el duelo y la pérdida de una manera distinta. Es decir, no podemos esperar que nuestro marido, por ejemplo, nuestra pareja o nuestros padres vivan el duelo de perder un hijo igual que nosotros. Muchas veces nos llenamos de rabia porque sentimos que a él no le duele tanto, o él va a seguir trabajando, o ella hace su vida. Cada uno va a
tapar ese dolor, ese vacío, de una manera que le genere menor dolor. ¿Sí? Puede ser que una mujer se quede muy bien llorando en la cama y de esa manera va sobreponiéndose, y otra se vaya a trabajar y se quiera desconectar y tú dices, a esa madre no le duele. No es eso, ¿no? Cada uno va manifestando el duelo de una manera distinta. Entonces es importante que no trates de buscar respuestas en que el otro sienta igual que yo, porque todos vamos a sentir distinto. Entonces también te alivianas, porque dice él está sufriendo o ella está sufriendo, pero de otra manera. Y no ¿sí? solo, me imagino, Marini, entender que la forma puede ser distinta, también los tiempos. Absolutamente. Muchas veces vemos padres que han perdido a sus hijos y que, por ejemplo, se niegan a la posibilidad de deshacer la pieza, que debe ser uno de los ritos más complejos de hacer, porque es entender que hay que modificar y que efectivamente esa persona nunca más va a volver. Y hay muchas veces gente que critica esto, que presiona, que dice, ya, supéralo, ¿cómo vas a seguir teniendo la pieza si no va a volver? Me imagino que también, y me parece súper relevante eso, el entender cómo desde afuera uno debe ser empático y respetar los plazos, las formas, todo lo que pueda tener una persona como herramienta para sobrellevar, ni siquiera para superar, porque nadie lo va a superar nunca, ni una mamá, me imagino, lo supera nunca. O sea, no tenemos noticias de una madre que esté psíquicamente y emocionalmente en sus cabales y de manera adecuada que lo haya superado. No hay registro. Ahora, este es un punto muy importante porque muchas veces sentimos que si tenemos la pieza tal cual, si guardamos los juguetes o su ropita es algo negativo, y no lo es. Entonces también una sugerencia, un poco apuntando a la pregunta de Cristian, es que si tú necesitas mantener la pieza tal cual y mantener los objetos que te hacen recordar a ese hijo, lo mantengas. Y lo mantengas por el tiempo que tú quieras, porque va a ser distinta la relación que vas a ir teniendo con esos objetos a medida que las etapas del duelo se van a ir llevando a cabo. ¿Hay diferentes, Carla? No, no quiero ser sexista en esto, ni quiero decir que siempre es así en un caso o en otro, pero te quería preguntar si hay alguna evidencia o se ha podido estudiar si es distinto el dolor que puede tener una madre respecto de un padre. Y lo pregunto porque hay una diferencia fundamental entre uno y otro. Las mamás tenemos a nuestros hijos en nuestro vientre. Tengo la sensación de que eso nos da un nivel de apego diferente, por más que los padres adoren a sus hijos. Y con esto no quiero decir que los padres no sientan el mismo amor por un hijo, pero sí la experiencia física que establece una mamá con un hijo es distinta. Tú le das pecho a tu hijo, tú te conectas de una manera muy distinta a la que físicamente puede acceder un hombre. Entonces yo no sé si está visto y estudiado, si son, no sé si dolores distintos, pero mecanismos, lo que se detona cada uno diferente, procesos distintos. Da la impresión, y según la evidencia, que los procesos del hombre pueden ser menos desadaptativos, es decir, que ellos sufren mucho y pueden doler mucho, sentir mucho dolor por lo que está pasando, pero son capaces de seguir haciendo lo que hay que hacer, ¿sí? Porque también socialmente se les permite más dolor a las mujeres, se nos permite sufrir más que a los varones, ¿no? Ahora, esto que tú indicas del tema de haber tenido el hijo adentro, no es solo eso, no es algo físico. Cuando un niño nace, existe una función emocional con ese niño. Sí, que se cree que uno tiene una fusión emocional, es decir, que son una sola cosa, mamá e hijo, en un cascarón, cuando nacen y los primeros momentos, pero no es así. Tú tienes una fusión emocional con tu hijo hasta después de los 2 años e incluso más adelante. Entonces, cuando pierdes un hijo pequeño, es además una división absoluta psíquica y emocional que tú vives, no solo física, ¿no? Porque emocionalmente son lo mismo. ¿Y participar en grupos de ayuda, en fundaciones? ¿Es recomendable? Es recomendable siempre que uno pierde a un ser querido, el sentir que tú puedes darle alivio a otros. El sentir que tú puedes darle alivio a otros, ya sea con tu experiencia, ya sea acercándote a alguna fundación, a ayudar a otros niños que tienen dificultades, te va a calmar emocionalmente porque te vas a sentir útil. Vas a sentir que toda esa energía que tenías para darle a esa persona que no está, ahora se la puedes dar a otras personas que lo van a necesitar. Entonces van a chupar esa energía y te van a permitir sentir que no está esta energía sobre ti aplacándote, sino que la estás entregando. Ahora, también me imagino que para la persona que lo está viviendo, ese espacio le entrega la posibilidad de hacer la catarsis que no se puede hacer en el día a día, porque tampoco una madre que ha perdido un hijo se puede estacionar y congelar el tiempo, digamos, y estar viviendo su dolor tranquila, porque probablemente o tiene otros hijos por los que tiene que seguir funcionando, o tiene que trabajar, tiene que comer, pagar las cuentas, etcétera. O sea, es muy duro. ¿En qué momento tú catalizas esto? ¿En qué momento realmente sopesas tu dolor, te encuentras, te enfrentas a esa realidad? Me imagino que esos espacios como comunitarios de dolor deben ser un alivio desde el punto de vista de hacer una catarsis. Claro, porque en los primeros momentos y en el momento del shock, cuando supiste que murió y todo, se acepta y se entiende que exista como
como esta, a lo mejor congelamiento y que tú hagas catarsis, pero a medida que pasa el tiempo necesitas estos espacios. Y al estar en grupos de otras personas que han pasado lo mismo, en el fondo te van a entender. Es súper importante que cuando tenemos otros hijos y perdemos uno de nuestros hijos, esos niños que están sepan la verdad y acompañen a la familia en elaborar el dolor, que acompañen a la familia en todos los ritos que van a tener que ver con despedir a este hermano. Cuando los excluimos, ayudamos a que el dolor de estos niños, aunque no se note en primer momento, sea mucho más profundo. Voy a poner lo que quiero preguntar en contexto. ¿Puede ser la llegada de un nuevo hijo una solución para aplacar ese dolor, entendiendo que es algo que nunca se olvida? Yo estoy hablando también desde la no experiencia, o sea, yo nunca perdí un hijo, pero lo he leído, me lo estaban preguntando en Twitter, así que también me gustaría hacerme cargo de esa pregunta. La posibilidad de amar profundamente a un otro siempre te da la posibilidad de sanar las heridas. Si bien no se va a olvidar y el dolor va a estar, la posibilidad de poner esta energía en otro hijo, va a ser beneficioso para el tema del duelo. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque cada vez que una mujer queda embarazada, que una familia va a tener un hijo, pone a su hijo en cierto lugar, ¿sí? Por más que uno no quiera, que uno diga no, que haga lo que quiera hacer, siempre va a estar ocupando un lugar en esa familia. Si un niño viene a ocupar el lugar de un niño que falleció, va a ser un peso muy grande y muy difícil de sobrellevar para ese niño que traemos al mundo. Entonces tenemos que ser suficientemente generosos, por más que queramos tapar el dolor o llenar nuestro amor de mamá con otro pequeño, entender que pudiese ser un peso muy grande para el que viene, por lo tanto esperar el tiempo, esperar a que ya me calme con este dolor, que ya pueda volver a funcionar de una manera adecuada y ahí elegir ser madre otra vez, pero no hacerlo por tapar esta pérdida, ¿no? ¿La forma en que uno pierde un hijo influye en algo, en la manera en que uno va sobrellevando ese dolor? Influye. El dolor es el mismo, pero va a influir en el periodo del duelo posterior a la muerte, en el tema de resignación, en el tema de buscarle un significado positivo o un significado más esperanzador, por decirlo de alguna manera. Si tenemos un hijo enfermo, si tenemos un hijo que ha sufrido alguna enfermedad por mucho tiempo, tal vez la muerte va a hacernos pensar que ya no sufre, que está tranquilo, a lo mejor acercarse a valores o a instituciones y creer en ciertas instancias va a permitir también más tranquilidad. Ahora, si perdemos un hijo, por ejemplo, en un accidente, es algo que genera un shock tan grande porque jamás en la vida te pusiste en el lugar de vivir la muerte de un hijo. O te pusiste en el lugar, pero nunca lo sopesaste. O sea, yo creo que todo padre lo piensa, pero llegar a vivirlo debe ser y no te preparaste, ¿no? O sea, si bien duele igual, el hecho de vivir una enfermedad larga... Ese es un tema bien interesante y lo quiero ampliar, no solo al tema de los hijos, porque tú dices, no te preparaste. ¿Alguien puede prepararse para la muerte? Y no solo de los hijos, incluso de los padres, porque dentro de la lógica, digamos, del tiempo, uno tiene súper asumido desde la racionalidad que tus padres van a morir antes que tú. Por eso también lo del hijo se produce como un contrasentido hasta en lo cronológico. No es normal que se muera primero un hijo que un padre. Pero incluso en esa normalidad y en ese hecho tan constatado como la muerte de los padres, tengo la sensación de que no es posible prepararse. Decimos prepararse cuando pensamos en ponernos en el lugar de que pase. Si tenemos un hijo gravemente enfermo, vamos a pensar, es probable que muera, o es posible que si no sale con este medicamento de la crisis va a morir. Te pones en el lugar, te pones en la posibilidad, y eso, si bien no va a calmar el dolor, no va a ser una sorpresa tan grande en el momento que sucede. No así cuando es una muerte accidental, cuando es una muerte que además a lo mejor podía haber sido evitable si yo no le hubiese dado permiso para salir, si yo no le hubiese presentado a esa gente, no sé. Si yo no le hubiese pasado el auto en el caso de los accidentes. Sí, bueno, por eso yo quedo con lo que dice Brinia, ayudarse, pedir ayuda, exteriorizarlo, socializarlo. Y todo el resto que estamos fuera, no juzgarlo. Porque de pronto tengo la sensación de que cuando uno lo mira de afuera, uno dice, lo mismo que tú decías, ¿cómo esta mamá ya volvió a trabajar? Como que uno esperaría que esa mamá estuviera llorando más. Y las que están llorando muchas veces, ¿pero por qué no sigue con su vida? Entonces, mirarlo desde afuera con la libertad y con el grado de autonomía que tiene cada persona para sobrellevar las distintas situaciones de la vida, ni siquiera solo la muerte incluso. Respetar. Somos muy prejuiciosos. Y nadie está ajeno a que le pase eso, es por eso que nosotros lo queríamos tocar también acá en el Semana 21.
2024, ampliando un poco el tema, sacándolo de algo particular, pero globalizándolo a cómo sobrellevar el duelo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Marini. Mucha fuerza, a lo mejor familias que nos están viendo, papás que han tenido esta situación. Quisimos hacerlo de manera bien respetuosa y entendiendo también que es un dolor para siempre incuantificable. Que te vaya muy bien, Marini, que tengas un buen día. Gracias.